Bueno, con Marcela, gracias Marcela por esta introducción, y en esta introducción nosotros podemos ver cómo es que perdemos esa libertad, ¿sí? Cada una de nosotras podemos decir que hemos perdido en algún momento esta libertad, y vamos a ver lo que sí, cada una de estas situaciones va a tocar la vida de nosotras. Una hermana cuando llegamos esta mañana me dijo, yo vi el título y me llamó la atención esos puntos de que yo quiero ser libre de esto, y esa es la razón por la que estamos aquí, amén. Bueno, como primer punto vamos a intentar abordar lo que es ser libre de la culpa, ser libre de la culpa. Hace muchos años yo trabajaba en un colegio en Cali como profesora, y al frente del colegio habían unos edificios, y un día llegó la noticia de que allí en esos edificios vivían dos jóvenes solos. Sus padres estaban en los Estados Unidos trabajando para enviarle dinero para la educación de los hijos. El mayor era el encargado de administrar el dinero, pero el mayor tomó el dinero que sus padres enviaron para pagar la matrícula de dos de él y de su hermana en la universidad, y se la fue a jugar. Y en el juego no ganó, perdió toda la matrícula de su hermana y de él. Lo encontraron muerto, ahorcado. No pudo con la culpa, y eso impactó la vida de nosotros. Y yo le decía a mis estudiantes cuando hablamos allí, la culpa hay que saber manejarla. Es natural sentir culpa, es natural que nosotros sintamos que nos hubiera gustado haber obrado diferente, y por eso la definición que tenemos allí de culpa es la siguiente: es un sentimiento interno. Aquí no estamos hablando de cuando el juez dice usted es culpable, no, estamos hablando de lo que hay dentro de nuestro corazón. Es un sentimiento interno por algo que hemos hecho y no nos perdonamos. Ese sentimiento, yo no sé si usted lo ha vivido. Yo sí, yo tengo muchos sentimientos de culpa. Por ejemplo, la primera pela que le pegué a mi hija, tal vez la única pela ¿ustedes saben qué es pela? El pau, ¿cómo le llaman ustedes? La disciplina, bueno, pero la disciplina pero con pau, con una tablita que teníamos nosotros allí. Esa primera o esa única que le pegué a los 4 años me dolió muchísimo. Lo que pasaba era lo siguiente. Ella le gustaban las tijeras, y cogía todos los papelitos y un día nosotros estábamos pasando por una situación bien difícil económica, y nos llegó un cheque y ella Entonces yo le doy la instrucción, venga, esto no se hace, bueno, el cheque se puede recuperar, esto no se hace. Bueno, resulta que un día llegaron 100,000 pesos, 5 billetes de 20,000. A ustedes les parece mucho, pero en realidad en Colombia no es tanto. Llegaron 100,000 pesos, pero para nosotros era la única provisión que teníamos para ir a hacer de comer. Le dije, alístate que nos vamos a ir a comprar comida. Entro al baño, me baño, y cuando salgo, los billetes todos picados. Entonces, ese día le pegué duro. Y ese sentimiento de culpa, que me hubiera gustado haber obrado diferente, no que no lo hubiera regañado, no que no lo hubiera corregido. ¿Por qué? Porque si yo no le enseño a obedecer en casa, afuera le van a enseñar con golpe, afuera le van a enseñar con dolor, pero tenía sentimiento de culpa. Entonces, es ese sentimiento interno por algo que hemos hecho y que no nos perdonamos. ¿Qué le hace sentirse o qué nos hace sentirnos a nosotros culpables? Decisiones que tomamos. Yo quiero que cada vez que vayamos diciendo una palabra, piense usted si en algún momento ha tomado decisiones que le hubiera gustado que hubiera sido diferente, porque las consecuencias que tuvo le hicieron mucho daño a usted o a otras personas. ¿Sí? Entonces, esas decisiones que tomamos a veces pensadas o a veces sin pensar, que nos hacen sentir culpables. Reacciones. ¿Cuántas veces alguien ha hecho algo en nuestra contra y nosotros hemos reaccionado de tal manera que el daño que causamos es más? En nuestra ciudad había un lugar donde había mujeres que servían desnudas en un lugar, ¿no? Y había un policía que tenía una esposa en otro pueblo, y le dijeron un día, su esposa trabaja
allá en ese lugar donde van las mujeres desnudas. Él no lo podía creer, se fue con una gorra, él era un policía, se fue con una gorra le llaman, gafas oscuras, entró al lugar y evidentemente ahí estaba su esposa. Supuestamente ella cada semana iba a visitar a su mamá, pero resulta que se la encontró allí. Sacó su arma en reacción y la mató. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay reacciones donde nosotros actuamos de tal manera que dañamos. Y nos hubiera gustado no haber reaccionado así. ¿Listo? Bueno, palabras, ¿cuántas palabras? Una vez las palabras salen de nuestra boca, no regresan, no tenemos cómo recogerla. ¿Cuántas veces hemos dicho una palabra que hace daño? Hemos contado algo que hace daño y luego entonces nos sentimos culpables. ¿Listo? Pecados, sabiendo que es pecado y deliberadamente decimos, yo quiero eso. Pero luego nos sentimos culpables por eso, ¿sí? Oportunidades que dejamos escapar. Muchas veces nos sentimos culpables de muchas de las bendiciones que el Señor pasó por nuestro frente y nosotros lo dejamos escapar, ¿sí? Y nos sentimos culpables por eso. Enseñanzas de Dios que no supimos valorar ni administrar en su tiempo. Como decía Marcela, la receta está clara, la Biblia está clara. A veces recibimos la enseñanza, a veces no la tenemos, pero a veces sí la tenemos clara, pero no. Nosotros nos encanta conversar con la serpiente y entonces caemos y pues eso es lo que a nosotros nos pasa. Entonces por eso nosotros nos sentimos culpables. Ahora, ¿la culpa es mala o es buena? ¿Qué piensan ustedes? ¿La culpa es mala o es buena? La culpa hace parte de un proceso en nuestra vida. La culpa va a venir. Depende de cómo la administremos, va a ser mala o va a ser buena. No sé si se han visto la película de Mel Gibson, pero ¿quién es él? Pedro. Pedro, después de haberle dicho a Jesús que lo amaba, que por él iba a entregar su vida, que mejor dicho, que él no, el Señor le dice, antes que cante el gallo usted me va a negar 3 veces. Y cuando pasa en la película La Pasión, Jesús mira a Pedro, Pedro sabe que la embarró, que negó al Señor y la embarró. Y llora amargamente. Entonces podemos decir que cuando la culpa nos hace ser humildes e ir ante el Señor para ser perdonados y restaurados por Él, para ser perdonadas y restauradas por Él, es buena. Porque qué tal que nosotros hagamos lo malo y no sintamos ni siquiera que culpa. No, o sea, cuando hacemos algo malo y nos sentimos ese dolor de haberle fallado al Señor, y queremos humildemente ir para ser restaurados por Él, allí la culpa es buena. ¿Listo? Pero ¿cuándo es mala? Este es el otro personaje de la película. ¿Cuándo es mala? Judas, este es Judas. Judas fue y entregó al Señor. ¿Y saben cómo lo entregó? Con un beso lo entregó. Y lo vendió. Pero Judas no aguantó el remordimiento de su culpa. Y Judas fue y se ahorcó, ¿sí? Entonces, cuando la culpa es mala, cuando la culpa nos gana esa batalla en la mente, cuando creemos que no somos dignos de misericordia, que no tenemos perdón, lo del joven del colegio, ¿recuerdan? Cuando pensamos que no hay nada que pueda hacerme sentir bien y me quita la esperanza del futuro. Allí la culpa se convierte en mala. Bueno, hoy vamos a aprender unas pequeñas enseñanzas de cómo nosotros podemos manejar la culpa. Hacemos lo malo, decimos una palabra que no es, dejamos pasar oportunidad. Bueno, nos sentimos culpables aquí adentro. Lo primero es dejar que la palabra de Dios abre a nuestra culpa. ¿Saben qué? El Señor sabe que esos sentimientos vienen a nosotros. Y Él en su palabra ofrece la manera de cómo sentirnos que Él nos perdona. Por ejemplo, Él dice un texto, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces nos dice el que confiesa y se aparta. Entonces allí ya estamos recibiendo de la palabra del Señor algo para manejar nuestra culpa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y solamente con entender que tenemos un Dios de misericordia, solamente con entender eso va a ser muy especial.
Y en ese Dios de misericordia, la segunda es confiar en el poder restaurador del perdón de Dios. Cuando nosotros le fallamos a Dios, Él tiene un corazón de perdón. Y no solamente de decirnos, listo, hijo, te borro esto, sino que te ayuda a recoger de donde estás por el mal que te ha ocasionado lo que has hecho. Así que te ayuda. Cuando uno se siente perdonado, hermanos, la culpa se va. ¿Sí? Entonces, esa es la restauración. Número 3, hay que hacer oídos sordos al enemigo. El enemigo es el acusador y él siempre te va a decir, eres culpable, no tienes perdón, no tienes futuro, no tienes esperanza, la embarraste, no hay nada que pueda sacarte de allí. Eso hace el acusador. ¿Sí? Entonces, oídos sordos. Decíamos en el colegio oídos de pescado. Bueno, yo no sé por qué, pero oídos de pescado. Oídos de pescado a ese enemigo que es el acusador. ¿Listo? Y también, número 4, decide ser libre de la culpa, porque listo, nos sentimos culpables, el Señor nos habla, le hacemos oídos sordos al acusador, pero no tomamos la decisión de ser libres. ¿Sabe qué? Cuando el salmista David sintió tanta culpa por todo lo que él había hecho, y se quedó callado, o sea, no actuó, dice la palabra del Señor, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. La culpa lo estaba consumiendo. Pero es necesario entonces hablar y decir, yo quiero ser libre de la culpa. Yo quiero ser libre de la culpa. Entonces, aquí es bueno preguntarnos, ¿cómo vamos a manejar nuestra culpa? ¿O como Pedro o como Judas? O como Judas, y nos vamos a quedar allí presos en decadencia, o como Pedro, recibiendo la restauración y el perdón del Señor, uniéndose a su propósito de vida y ayudando a transmitir este evangelio que nos ha llegado hasta nosotros. Esa es la decisión que está en nuestras manos. Van a abrir ustedes la página 5 de los talleres que tienen allí. Van a abrir la página 5 y van a responder rapidito. Esto es muy, muy ágil, muy ágil. ¿De qué me siento culpable? Página 5. ¿De qué me siento culpable? ¿Y qué hago, qué puedo hacer con este sentimiento de culpa? Responder estas dos. ¿De qué me siento culpable? ¿Listo? Entonces, mientras escuchan esta musiquita, usted puede ir allí. Es usted y Dios, usted y Dios. ¿De qué me siento culpable? Para el tiempo de la oración lo hacemos juntas, así que solamente responder las dos primeras. Me siento culpable
¿de qué me siento culpable? ¿Qué puedo hacer con este sentimiento de culpa? Y si ya terminó, le voy a pedir que si siente culpa, simplemente cierre sus ojos allí donde está. Y vamos a tener una oración, ¿vale? Allí donde está, cierre sus ojos. Solamente Dios conoce su corazón en este momento. Bendito Dios, aquí estamos ante tu presencia, sabiendo, Señor, que somos obra tuya, obra perfecta tuya. Y que tu voluntad, Señor, es que hoy seamos libres de esto. Queremos pedirte, Señor, que hables a nuestro corazón, que nos recuerdes lo que tu palabra nos dice acerca de la culpa, Señor. Y que hoy nos permita ir a ti en perdón, ir a ti en restauración, ir a ti, Señor, para ser liberados de este sentimiento, Señor, que pone triste nuestro corazón, que quita nuestro brillo, que nos ancla al pasado y que no nos permite ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Por eso, Señor, aquí estamos. Obra con poder en la vida de cada una de nosotras. Dile al Señor, obra con poder en mi vida y hazme libre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben qué? Hay una frase que me encanta y es esta frase, para que no la olvidemos. Es de un teólogo que se llama Rod Bell y él cuenta una historia con su hijo, pero la frase es la que quiero que tengamos muy presentes. Nada de lo que tú hagas hará que Dios te ame menos. Nada. Nada. Es como cuando vemos a nuestros hijos. ¿Será que ellos pueden hacer algo para que nosotros lo amemos menos? No. Así que si nosotros, siendo malos, sabemos hacer buenas cosas con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Nada de lo que tú hagas hará que Dios te ame menos. Y enseñémosle eso a nuestros hijos, ¿sabe? Para que ellos sepan que siempre hay misericordia. Nada de lo que tú hagas hará que Dios te ame menos. Amén.